Contemplo el sol y la luna, los alcatraces volar. En cada rincón se esconde una historia para contar. En cada rincón se esconde una historia para contar. Hermanado por las letras nació aquel hermoso día cuando las olas del mar entonaban melodía. Se guardan misterios, te nacen del corazón. Las frases guardan misterios, te nacen del corazón. Mi nombre es Rosaura Mestizo Mayorga, vengo de la ciudad de Bogotá. Soy poeta, narradora, de profesión abogada y retirada del ejercicio del magisterio en la ciudad de Bogotá. Estoy en esta hermosísima ciudad que siempre la llevo en mi corazón, por toda su historia, por todas las vidas que se perdieron por la libertad. Es como esa emancipación que comparto en medio de agua por todos los lados y este maravilloso sol en el día de hoy. Gracias a la Agencia Cultural, a la Agencia Cultural del Caribe y a sus personas comprometidas como son William y Luz, se han dado la tarea de compartirnos estos espacios, yo diría que con tres fines. Uno, hacer que a través de estas antologías nos permitan que de otras latitudes conozcan lo que escribimos, conozcan cómo pensamos los del interior y los del mar abierto, como son aquí los costeños, nuestros bellos cartageneros, y propiciar precisamente esta hermandad, como ellos muy sabiamente la han llamado, la hermandad por las letras, porque es bien sabido que la poesía realmente casi que es para el poeta. El poeta escribe lo que quiere, lo que le da la gana, pero es de ese fondo espiritual que anda en él como una hormiguita, mirando todo lo que pasa alrededor. Y bueno, en gran medida mi poesía es social, que me sirve de alguna manera para hacer una guerra de palabras, más no de armas. Decir lo que no me gusta, convalidar, sentir la sensibilidad del vendedor ambulante, de la señora que limpia los centros comerciales y que realmente se convierten en invisibles. Estoy acá y pues obviamente hoy y la tercera, disfrutando de todas estas torres y todas estas cosas porque Cartagena ha cambiado muchísimo. Bueno, quiero compartirles algo, como les dije, de esa sensibilidad, de eso que yo veo y que me duele las entrañas. En la antología latinoamericana 2, que es la que nos tiene acá de presencia en Cartagena para hacer el lanzamiento, quiero compartirles esto como muestra precisamente de esa sensibilidad mía y del dolor ajeno. Este poema se llama Incendio. Un hombre taja la tierra, tajando el árbol, taja el pez, tajando el mar, taja la noche, tajando el eco, taja su canto, tajando el viento. El hombre dejó de tajar el fuego con que asó el pez, ahora no hay tajo para el incendio. Como pueden ver, es un poema más bien ecológico. Bueno, tengo que contar que cada poeta tiene una puerta de entrada para hacerlo. Algunos y la mayoría que he escuchado de los poetas generalmente lo han hecho porque vieron libros en su casa, porque el papá leía, porque en el caso mío no fue tan así. Fue algo maravilloso también que me enseñó a estructurarme culturalmente. Recuerdo mucho que en el colegio decían por las canciones de moda, preguntaban por las canciones, por los grupos ingleses y los grupos norteamericanos, y cuando me tocaba a mí cantar, cantaba rancheras. Mi papá era completamente enamorado de la música mexicana, pero fijémonos que eso tiene mucho que ver con este contexto en que estamos, porque de una u otra manera el vallenato
tiene mucho de mexicanidad, como decía un escritor en un libro que llamó así la mexicanidad. Y bueno, eso también hace parte de la cultura y también hace parte de ese cariño por esa tierra que yo le tengo. Pues es la anécdota, para comenzar diciendo que cuando yo empiezo a escribir, yo estaba muy joven y oía los fines de año en las emisoras el duelo del mayoral, el seminarista de los ojos negros, y me parecía tan bonito eso que me los aprendí de memoria. De ahí empieza como a surgir, a entender que dentro de mí hay sentimiento y que también lo puedo mirar. Bueno, así fue creciendo, fui escribiendo tonterías en papeles que guardé. Fui guardando, por supuesto el amor es algo que le hace a uno escribir en las servilletas mientras almuerza con ese amor que está ahí, mientras siente los nervios en el estómago y en la piel cuando al otro le toca a uno la mano, ¿sí? Porque en esa época pues no era yo, era él el que tocaba la mano. De tal manera que ese es otro incentivo, el amor, la sensibilidad por el amor, por eso que se siente, que es indescriptible, y me atrevería a decir que no se sabe, pero de todas maneras se siente, que es lo más importante. Se siente en la piel, en la mirada, en el toque, en el baile, por ejemplo, es algo muy sensual. Y bueno, luego me ocupé en mi profesión de abogada, en mi tarea como docente, en la crianza de mis 3 hijos, y por supuesto solamente escribía documentos administrativos. Como resultado de eso, en el año 2002 escribí un libro que se llamó Acción de Tutela y Convivencia Escolar, que es un texto más bien pedagógico jurídico, el cual pues tuvo muy buena acogida, fue difundido en los países cercanos y sirvió muchísimo para eso. Bueno, lo cierto fue que se agotó, pero nunca lo volvimos a repetir porque yo ya estaba encasillada con las cosas de la poesía. Luego, ya cuando fui quedando un poco más alivianado mi tiempo, entonces empecé a sacar esos papeles que algunos me parecían ridículos, pero muy ridículos, y bueno, tuvieron fuego, tuvieron una buena muerte, pero otros los conservé. Y a través de esos otros empecé a abonar, a mejorar. Recuerdo mucho que estaba pasando algo muy doloroso, que era una separación con el padre de mis hijos, y escribí con mucha rabia esos nuevos poemas que escribió. Tal vez fue mi sangre herida, pero encontré, siempre he tenido ángeles importantes. Por cosas del destino, me encontré con Jorge Consuegra, es escritor, periodista, profesor de una universidad en Bogotá, muy cercana a mi casa. Intercambiamos ideas, le conté lo que estaba haciendo. Él tenía una columna en el Magazine Dominical, creo. Me contestó, fue espectacular, ahí es donde aparece el ángel. Me contestó, me pidió los escritos, se los mandé, los leyó, me hizo algunas observaciones muy lindamente. No me partió el alma porque hubiera sido más grave. Y me recomendó a una escritora que quise mucho, recuerdo mucho, y precisamente en este viaje traté de encontrarla en las páginas web, que es Hortensia Niázara. Con Hortensia Niázara ella estaba trabajando, haciendo el trabajo de Jorge Artel. Vivía enamorada, pero él ya había muerto, por supuesto. Pero me puso a leer y obviamente me regaló Tambores de la Noche, que me enamoró. Parte de eso hace que ame yo tanto a Cartagena a través de ese libro. Yo no me había detenido tanto a mirar el mar con la profundidad y con la distancia que él lo mira en lugares donde los turistas nunca los alcanzamos a ver. De ahí, por eso hice un poemita en homenaje que creo que ya lo leí en el evento. De ahí empecé a pulir el material, también compartí con
Hortensia, en su estadía, que estuvo en Bogotá, se hospedó en mi casa y de ahí comenzó, esto fue más o menos año 2003, 2002, 2003. De ahí en adelante se casó la poesía conmigo o yo la casé a ella. Empezamos a ser muy buenas amantes, las dos, con el poema, ¿no? Que la poesía, al fin de cuentas, es la línea de la literatura, con el poema. De tal suerte que comenzamos a trabajar muy rico, las dos. Empecé a asistir a talleres, pues como todos entenderán, o los que son abogados saben mejor y me entienden perfectamente, y que son escritores, ese tecnicismo que se maneja en el lenguaje del derecho es complicado para volverlo en la sutileza y en la sencillez que hay que trabajar la poesía. Porque si bien yo escribo lo que siento y lo quiero compartir, debo escribir en un lenguaje sencillo, que la gente le llegue, que lo entienda, que le guste, que le sea sonoro, que tenga musicalidad, que vuele. Que eso hace los poemas también, volar, ¿sí? Y volar pues en la imaginación del otro. Eso es lo que encuentro importante de compartir el trabajo literario, que hay otros, como los niños y los jóvenes, se pueden sensibilizar a través de la palabra con cosas lindas, con cosas sencillas. No niego que es un trabajo absolutamente complicado competir con toda esta publicidad, películas que hoy les venden los medios de comunicación. Entonces yo me pregunto, ¿qué soy yo? Una poeta de habla, porque donde han transcurrido un poco de décadas frente a semejantes aparatos que no nos dejan dormir y que si nos dejan dormir nos asaltan el sueño. ¿Y por qué lo digo? Porque si yo me quedo viendo una película que por mala fortuna deje el televisor prendido y se queda en un canal donde hay sangre, una película ese se me mete en la cabeza y tengo ese sueño monstruoso de miedo y me levanto con sed y me levanto con palpitación y supongo que a los niños pues todavía es mucho más grave, más grande. Entonces eso es una conmoción impresionante que vamos a tener si los tenemos los mayores, como no los niños. Pienso que hay que trabajar mucho esto hacia las nuevas generaciones. Yo diría más hacia los niños que hacia los jóvenes, porque los jóvenes de alguna manera ya tienen algún emprendimiento por algo. Las artes en general son tan hermosas. Yo tengo un par de anécdotas bien lindas de las cosas que pasaron en mi casa. Cuando mi hijo, que está en medio de las dos niñas de nacimiento, se peleaba o nos peleábamos, él se iba a su cuarto y sonaba y rascaba la guitarra como si le estuviera peluqueando las cuerdas. Y al rato empezaba a sonar una melodía. Mire qué lindo, eso es. Y hoy es una persona con la que se puede conversar bien rico, con la que se puede tener un diálogo de varias horas, así sea contradictorio. Es muy lindo. De pronto la que no aprendí eso fui yo. Bueno, esa es la otra anécdota. Yo también escribo narrativa, estoy preparando un par de libros, una antología con 2 personas más que queremos contar para la historia de los profesores, de los maestros, cómo nos hemos hecho en el tiempo, porque he visto que tampoco hay nada sobre eso. He participado en algunos concursos de narrativa y hay uno que me llamó mucho la atención y que siempre lo guardo en la memoria porque fue muy simpático. Cosas de errores que se cometen. Hicieron una convocatoria nacional de relatos de amor en Timbío, Cauca. Yo no conozco a Timbío, Cauca. No he ido, solo sé que ha sido una de las zonas más duras con todo esto de las confrontaciones violentas. Pero participé. Habían 3 modalidades, uno que era nacional para adultos, otro que era local para adultos y había uno que era para, ahora sí me lo sé. Entonces yo lo mandé. No entendía muy bien y en vez de haber llamado y haber aclarado, pero como es que también no se puede llamar cuando uno concursa, ¿no? Entonces me fui
y parece que lo ubicaron en el nacional, pero iba en el local o a la inversa. Ay, no recuerdo cómo es la situación ahí. Lo cierto es que cuando me llama alguien del jurado, un escritor, y me dice: Rosaura, ¿usted está participando? Y dije: sí, yo estoy participando. ¿Qué pasó? Me dijo: ¿usted vive acá en la región o dónde vive? Le dije: en Bogotá. Entonces dijo: ay, no se puede quedar con el primer premio nacional. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Dijo: usted iba para el primer premio nacional, pero se queda en el primer premio. En el primer premio local tampoco lo podemos dejar, entonces le vamos a dar el segundo premio nacional. ¿Y por qué? No, porque es que no nos clarificó aquí cómo era la situación de su... cómo iba a concursar. En que le dije yo: ay, no, bueno, no importa. ¿Y por qué? Le pregunto: ¿y por qué? ¿Qué llamó la atención? Por lo menos cuénteme qué llamó la atención sobre esa narrativa. Dijo: porque es que esa narrativa... ¿alguna vez ha llegado a ti? Le dije: no, jamás ha llegado. Y le dije: ¿por qué? Dijo: porque es esa calle polvorienta que describes, esa es. Y así termina en un hilo al final del camino. Y muchos casos se repitieron de Eloísas y ese marido, ese novio que se va frustrado de no tener sus hijos, de no tener esto, solamente pensando en su Eloísa. Entonces fue muy gracioso por eso, ¿no? Porque primero no conocía a Timbío. Salió que lo que estaba escribiendo se parecía a una postal de su región, del pueblo. Y lo segundo, que me perdí el primer premio nacional. Bueno, yo quiero hacerles una invitación a todos los poetas nobles con todo mi respeto y mi inclinación, y a quienes estamos en el intermedio, ahí me considero, y a los nuevos, sobre todo a ellos, que no desfallezcan, que sigan adelante, que no se preocupen, porque nosotros los poetas no llenamos auditorios. Los poetas escribimos casi que para nosotros mismos, pero que la fluidez, de la sencillez, de ese acercamiento del planeta de unos con otros, venidos poetas de diferentes, de Asia, de Europa, de Oceanía, así como venimos de América del Norte y como venimos desde la Patagonia para acá, tenemos una voz común, la voz del poeta. Contemplo el sol y la luna, los alcatraces volar.